Estoy aquí acompañada del doctor Eliodoro Rodríguez. Él es cardiólogo, electrofisiólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, quisiera que me explicara electrofisiólogo. Electrofisiología es una subespecialidad de la cardiología que se encarga de la evaluación y el tratamiento de los trastornos del ritmo del corazón, los problemas eléctricos del corazón, todo lo que son las arritmias y cómo tratarlas, estudiarlas y el tratamiento. Eso incluye el manejo de dispositivos eléctricos que se implantan a los pacientes, que la mayoría de las personas conoce como marcapasos, y hay otros dispositivos electrónicos también que se implantan, pero en general es el estudio y tratamiento de las enfermedades eléctricas del corazón. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces, vamos a comenzar por conocer el corazón. Sí. Vamos a colocar la imagen para ver las partes del corazón. Ahí usted lo tiene en pantalla. Ahí está el corazón y el doctor nos lo va a explicar. Sí, el corazón es un órgano, es un gran músculo hueco que tiene 4 cavidades, que son las aurículas y los ventrículos. Las cavidades del lado derecho del corazón, que son las cavidades que reciben la sangre que el organismo ya ha utilizado y que llega por esas 2 venas, esos 2 vasos que están pintados en azul. Ajá. Esa es la sangre que va a retornar al corazón después que el organismo completo la ha utilizado. Entonces, esa sangre regresa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, quien lo bombea a los pulmones, para que los pulmones oxigenen esa sangre que ya fue utilizada por el organismo para sus funciones, y esa sangre, una vez que está oxigenada, regresa al lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda, quien se comunica. Hay una válvula que es la válvula mitral, que hace que la sangre pase al ventrículo izquierdo y es quien bombea. Es un ventrículo, es una cavidad la más importante, la más gruesa. Es este que está en la parte de atrás de la figura, ya, que bombea la sangre a este gran vaso rojo que está allí, que tiene los 3 vasos que salen de él, que es la aorta, y le lleva la sangre al cerebro y a todo el resto del cuerpo. De manera que es una bomba. Entra y sale, Entra y sale, una bomba en la que entra sangre, va a los pulmones, llega otra vez al corazón y vuelve a salir. Y más o menos, en una persona normal en reposo, el corazón bombea unos 5 litros de sangre por minuto. ¿Es un corazón normal? Es un corazón normal. Claro que en situaciones en las que se requiere mayor, que el corazón bombee más sangre, como durante el ejercicio, un atleta de alta competencia pueden bombear hasta 20, 25 litros por minuto. Pero en condiciones de reposo, un corazón normal bombea alrededor de 5 litros por minuto. Bien, ¿y cuáles son las patologías más importantes, más comunes que usted se puede encontrar en un paciente que le viene con una patología del corazón? Bueno, el espectro de patologías que afecta al corazón es muy amplio, pero bueno, deberíamos señalar la más importante, porque es la que está relacionada principalmente con enfermedades más graves del corazón, es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica se produce porque las arterias coronarias, que están pintadas aquí, que son estos vasos que bajan, que lo vemos pintados acá en negro en el esquema, son las arterias que le llevan la sangre al músculo cardíaco, la sangre oxigenada. Es decir, aunque el corazón es el órgano que bombea la sangre, él no puede usar esa sangre que está dentro de él para él nutrirse. Tiene que salir la sangre por la aorta, el vaso que yo dije, pero tiene el privilegio de que las primeras arterias que salgan de la aorta van para nutrir el corazón, y esas son las famosas arterias coronarias. Entonces, esas arterias, que cuando nacemos son unas tuberías lisas, que es lo que llamamos el endotelio, que es la capa que recubre la arteria por dentro, con los años, con todas estas cosas que vamos a hablar hoy, se van obstruyendo, se van calcificando, se van depositando placas de grasa fundamentalmente y células que van creciendo, las van obstruyendo, y cuando se
Cuando se obstruye totalmente, entonces no llega sangre al músculo cardíaco y se produce el infarto de miocardio. Entonces, esa es una patología. Existen muchas patologías, las cardiopatías dilatadas, las miocardiopatías. Unas son secundarias a problemas, por ejemplo, como la hipertensión arterial, arritmias cardíacas que provocan alteración del corazón, y otras no tienen una causa, son idiopáticas, llamamos nosotros idiopáticas, porque el corazón se enferma sin que haya una causa aparente y provoca un flejamiento, un agrandamiento del corazón y pérdida de su función de bombeo. Otras tipos de cardiopatías son secundarias a factores externos, por ejemplo, a un virus. Entonces son miocardiopatías virales, o secundarias a algunos tratamientos, los tratamientos oncológicos, las quimioterapias, algunos quimioterápicos utilizados para el cáncer pueden afectar el músculo cardíaco, de manera que son muchos los factores que pueden afectar el músculo cardíaco. Pero en lo que hacemos nosotros fundamental énfasis son en los factores que pueden enfermar el corazón y que nosotros podemos modificar, que son los factores de riesgo que enferman el corazón, y el control de enfermedades que si nosotros no le ponemos control a tiempo pueden afectar el corazón, como por ejemplo la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades cardiovasculares de mayor prevalencia, más frecuente, y que pueden afectar el músculo cardíaco. ¿Qué significa tener la hipertensión arterial? El corazón y todo el sistema vascular funciona con una presión que es la presión fisiológica, la presión normal que debe mantener todo ese sistema, fundamentalmente las arterias, que como expliqué antes son las que llevan la sangre del corazón a los tejidos. Y esa presión debe estar en un rango no mayor de 135 milímetros de mercurio. Lo ideal es que esté en 120, 125, pero no mayor de 135, la sistólica, que es la presión que se produce cuando el corazón bombea, hace el efecto de bomba, y la presión mínima o diastólica no debe exceder los 85 milímetros de mercurio. Ideal estar en 80 o por debajo de 80. ¿Y eso es independiente de la edad? Los niños tienen una presión arterial más bajo, pero ya cuando la persona se ha desarrollado físicamente, entonces estos son los parámetros. Decimos que hay hipertensión cuando los valores exceden las cifras exceden estos valores que yo dije. Entonces ahí consideramos que la persona es hipertensa. Y es muy importante porque es quizá uno de los problemas cardiovasculares más prevalentes, más frecuentes. Se estima por lo menos que a nivel global y en nuestro país, aproximadamente un 33% de la población mayor de 20 años puede ser hipertensa. Y uno de los problemas que tiene la hipertensión es que el paciente puede ser asintomático, puede tener presión arterial elevada y no saberlo. Entonces, si no lo sabe o no se siente, es lo que llaman el asesino silencioso, porque ella va con el transcurrir del tiempo y de los años, va haciendo mella, va afectando esto que yo hablé del endotelio vascular, el grosor del músculo cardíaco, va afectando las arterias del cerebro, todas las arterias en general del cuerpo, los riñones fundamentalmente, y si nosotros no controlamos la hipertensión arterial a tiempo, se va enfermando el corazón. De manera que, y esa es una de las finalidades de este Día Mundial del Corazón al que usted hizo mención en la introducción del programa, en que nosotros nos abocamos a crear conciencia y alertar a la población de todas estas cosas que estamos hablando y vamos a hablar acá en el programa, para que la población sepa que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Se estima que más de 17 millones de personas mueren al año a nivel mundial, hasta 20 según algunas cifras, y este impacto es mayor en los países de ingresos medios y bajos. Entonces, por eso es que es importante que la población, la comunidad,
esté al tanto de todas estas enfermedades, que muchas se pueden modificar y en muchas podemos hacer prevención. Ahora, doctor, entendiendo que, bueno, es una enfermedad silenciosa, es un enemigo silencioso, ¿cómo una persona podría descubrir o saber que es hipertensa? ¿Hay algún síntoma por ahí? En los asintomáticos, que son los que hablamos ahora, pues no. Son esas personas que, o si no va conscientemente al médico a que le tomen la presión arterial, o no necesariamente el médico, fue a una farmacia o fue a un operativo de despistaje de presión arterial y le descubren la presión arterial elevada, pues ya lo ponen en alerta. En otros pacientes, la hipertensión sí da síntomas. Entonces pueden presentar cefaleas, pueden presentar mareos, pueden presentar una serie de síntomas. Si la hipertensión ya tiene tiempo que ha transcurrido en la vida de esta persona y esa persona no se había dado cuenta, pero cuando ya se da cuenta, ya ha pasado suficiente tiempo y esta hipertensión ha afectado lo que nosotros llamamos órganos blancos, el cerebro, el corazón, los riñones, entonces puede haber manifestaciones que la persona, estas manifestaciones hacen que la persona consulte al médico. Y al tomarle la presión, hay una predisposición hereditaria. Con los pacientes, los hijos de hipertensos tienen más posibilidades de ser hipertensos. No, ahora no significa que todos los hipertensos van a tener hijos hipertensos, pero hay una mayor probabilidad. Incluso con el post-COVID también se vio que había pacientes. El post-COVID nos dio de todo. Sí. Hemos ido aprendiendo con los años, el COVID prolongado, sobre todo. Pacientes que eran hipertensos y les bajó la presión arterial. Y pacientes que no eran hipertensos y se volvieron hipertensos después. De manera que del COVID, de lo que estamos aprendiendo todavía cada día, ha dado muchas manifestaciones en ese sentido. ¿Por qué se celebra este día, doctor? Este día se celebra desde el año 2000 por una iniciativa de la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, precisamente para atacar este problema de salud pública y reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. Se estima que entre 17 y 20 millones de personas mueren en el mundo anualmente por enfermedades cardiovasculares. Eso agrupa las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, tienen una altísima prevalencia y es un problema de salud pública. Esto impacta más a los países como mencioné, de ingresos medios e ingresos bajos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud crea este día para que a nivel mundial se haga una campaña de educación, de toma de conciencia de la población. Está dirigido a las comunidades para que conozcan los efectos de las enfermedades cardiovasculares e insistir en la prevención de todas estas enfermedades. Muchos de los factores que inciden en las enfermedades cardiovasculares son factores modificables. Entonces tenemos que asirnos de allí porque atacando eso pues podemos reducir el impacto. Se estima que si se hace una excelente prevención, se puede reducir hasta en un 80% la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y como todos sabemos, la medicina preventiva es mucho más económica que la medicina curativa, y por eso es que, por ejemplo, la Sociedad Venezolana de Cardiología, junto a todas sus filiales a nivel nacional, junto con la Fundación Venezolana del Corazón, en este mes estamos haciendo una campaña en todas las regiones del país, fundamentalmente en las últimas 2 semanas, de educación a través de los medios de comunicación, a través de live, webinars, actividades recreativas para insistir en la población la importancia de la dieta, el ejercicio. Se están haciendo jornadas de despistaje. Entonces, estamos muy contentos porque nos reportan todas nuestras filiales, que son 14 filiales de la Sociedad Venezolana de Cardiología a nivel nacional, y también la Fundación Venezolana del Corazón, que hay un despliegue educativo.
y de toma de conciencia hacia la población para el combatir estas enfermedades que, como dije, con hábitos cardiosaludables, sobre todo insistir en los hábitos de alimentación de la población y el ejercicio, pueden ayudar a combatir los otros factores de riesgo cardiovascular que inciden en estas enfermedades. Cuando usted nombró ahorita la enfermedad cerebrovascular, cuando una persona le da un ACV, correcto. ¿Es ACV o SB? Porque, las dos formas. De las dos formas. ACV es un accidente cerebrovascular y un SB es un evento cerebrovascular. Ah, bien. Es bueno mencionar que los accidentes o eventos cerebrovasculares pueden ser o hemorrágicos, a diferencia en el corazón, que la mayoría son trombóticos. Es decir, un evento isquémico, que es una isquemia que se produce porque a ese tejido la arteria que le debía llevar sangre oxigenada se bloqueó. Y eso es lo que, si se bloquea completa y no le llega sangre, se produce un infarto. Pues mucha gente dice, y la gente piensa que el infarto solo puede ocurrir en el corazón. El infarto puede ocurrir en cualquier tejido. En el cerebro, si se tapa una arteria importante en el cerebro, en un riñón, en el intestino, que se llama infarto intestinal, cuando la arteria que se obstruye es una arteria que se llama arteria mesentérica, que lleva la sangre oxigenada al intestino. En el riñón, si se tapa una arteria renal, entonces se produce un infarto porque no llega sangre a ese órgano en el que esté sucediendo el fenómeno. Y en el cerebro, cuando se tapa una arteria por un coágulo, bien sea un coágulo que migró desde el corazón, porque como le señalamos acá en este bonito diagrama que tiene, la aorta, que es esta arteria grandota que sale aquí del ventrículo izquierdo, de ella salen estas ramas que van rojas hacia arriba, van derechito al cerebro. De manera que si una persona tiene un problema en el corazón en el que se están generando coágulos en el corazón, migran derechitos, se van hacia el cerebro. Entonces es lo que se llama un accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular isquémico, porque se tapó. Pero otros pacientes tienen condiciones en que la pared de la arteria del cerebro, las arterias cerebrales o las arterias vertebrales, etcétera, la que sea afectada, puede romperse. Entonces una ruptura de la arteria y se produce un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Y eso por qué puede pasar? Por los mismos factores que producen las enfermedades cardíacas. Factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, tabaquismo, exceso de colesterol y triglicéridos, las alteraciones de los lípidos en la sangre. Post-COVID también lo escuchamos. Post-COVID sí, porque como decíamos, el COVID está haciendo algo que nos está enseñando muchas cosas. Hemos visto de todo con el COVID. Hemos visto inflamaciones importantísimas del corazón, pacientes que presentan trastornos neurológicos después del COVID, sin hablar de los problemas pulmonares cuando la afectación pulmonar fue muy importante. También, no sé si esto es un mito, doctor, pero dice, no, que le dio un infarto, pero le dio muy mayor, entonces el corazón lo soportó. Que cuando te das joven, ya ahí el corazón no, bueno, que está duro, que está blandito. Sí, los infartos en los jóvenes suelen ser mucho más dramáticos. Lo que sucede es que en la persona mayor viene con una enfermedad que viene progresando lentamente, y esas arterias que se vienen tapando progresivamente en el tiempo da tiempo para que se vayan desarrollando colaterales. Colaterales son arterias que van a suplir esa arteria que no está llevando sangre apropiadamente, y depende siempre el infarto, independientemente de la edad, de la magnitud y de la arteria que afecte. Si afecta una arteria grande, importante, el corazón tiene tiene dos arterias importantes que le llevan la oxigenación, que son las arterias coronarias derecha, que va al lado derecho del corazón y a la parte inferior del ventrículo izquierdo, y la arteria coronaria izquierda, que como va al lado izquierdo del corazón, que como dijimos el que bombea, es el que necesita más irrigación, se divide en dos grandes arterias. La descendente anterior, que es esta que viene aquí por la parte anterior del corazón, y la circunfleja, que va por el lado
por este lado, por el lado externo del corazón, y que también se divide en otras ramas, y dependiendo de la arteria que afecte el infarto, vamos a tener un infarto de mayor o menor magnitud. Incluso también dice, pero te duele el brazo izquierdo, te va a dar un infarto. Sí, no necesariamente, no necesariamente. El infarto, digamos que el síntoma cardinal es la opresión en el centro del pecho, que es lo que se llama angina de pecho, y puede tener de allí diferentes manifestaciones, puede irradiarse al cuello, puede irradiarse al brazo izquierdo, pero solo el brazo izquierdo es poco probable. O sea, generalmente viene acompañado con otras cosas. Y claro, todo el que le duele el brazo izquierdo entonces piensa en un infarto. Ajá. Entonces tampoco queremos que ocasionar un psicoterror, pero sí debe llamar a la población la atención un dolor o una presión en el pecho que ocurra especialmente haciendo ejercicio, caminando, haciendo un esfuerzo. La persona que sube unas escaleras y siente presión en el pecho debe comunicar, debe consultar inmediatamente, no pensar que eso es una neuritis, ni que es un gas, ni que nada de eso, ni que es muscular. Un dolor en el pecho que ocurra desencadenado por esfuerzo, por ejercicio o por un pequeño o gran esfuerzo, es un motivo de alarma para la cardiología. Y acompañado de ese dolor en el pecho, ¿hay otro síntoma? ¿Puede respirar, ve borroso? Dependiendo de si está ocurriendo o no un infarto. Si lo que está ocurriendo es simplemente que no le está llegando sangre al tejido, es lo que se llama angina, está ocurriendo una isquemia, pero no hay afectación todavía del músculo del corazón, pues puede ser. Pero si ya es un infarto que está en evolución, que está afectando ya el músculo cardíaco, entonces puede haber baja de presión arterial, la persona puede sentir mareo, puede sentir disnea, que es la falta de aire, y esos son síntomas importantes. Y siempre existe una clasificación de los infartos. Son los infartos que abarcan totalmente el grosor de la pared del corazón, en que tienen una manifestación típica en el electrocardiograma que se llama infarto con elevación del ST. El ST es una parte del registro electrocardiográfico que nos alerta y nos pone a los cardiólogos al tanto de que está ocurriendo un evento isquémico. En un grado menor, pero eso ocurre cuando se está bloqueando toda la arteria y está ocurriendo un infarto de gran magnitud. Puede haber un infarto sin elevación del segmento SST o se viene hacia abajo en vez de elevarse. Entonces lo que puede estar ocurriendo es que el infarto está ocurriendo, pero no abarca todo el grosor de la pared. Y puede ocurrir simplemente no quiero decir simplemente porque todas tienen connotación de riesgo, una angina, que es que simplemente está llegando, volví a decir simplemente, no es simplemente, lo que sucede es que no está llegando sangre oxigenada a ese tejido, y en todos los casos debe consultarse, porque desde una angina, una isquemia, hasta un infarto, puede entonces desencadenar eventos arrítmicos que pueden llevar a un paro cardíaco si no se atiende, y por eso todo dolor en el pecho con estas características es motivo de consulta al cardiólogo. Bien. Hablábamos de cómo actuar para ayudar a un familiar que esté pasando, le esté produciendo, le esté dando un infarto en un momento dado, y también si las emociones están involucradas. Sí, ciertamente cada día hay mayor evidencia, y desde hace mucho tiempo, que las emociones pueden ser un factor importante relacionado con todos estos factores de riesgo cardiovascular, con la hipertensión, pero específicamente con los eventos agudos, los síndromes coronarios agudos o estos eventos cerebrovasculares de los que hablamos. Las emociones pueden tener un impacto porque dependiendo de la magnitud de esa emoción, que puede ser una emoción positiva, una alegría muy grande, o una emoción de impacto negativo como una tristeza muy profunda, pueden producir cambios desde el punto de vista neurohormonal, y puede haber, eso conlleva que haya liberación de ciertas sustancias en el organismo, como las catecolaminas, que se conocen con el nombre de adrenalina, noradrenalina,
cortisol. Existen una serie de neurotransmisores, así lo llamamos, que forman parte de la dinámica del metabolismo del cuerpo humano, que se alteran bajo los estados de emoción. Entonces pueden favorecer que una persona tenga una crisis hipertensiva, que le suba la presión, y esto conllevar a uno de estos eventos de los que hablamos, cardíacos, cerebrovasculares, o puede haber también directamente producir estas neurotransmisores, provocar arritmias cardíacas y también desencadenar un evento. Hay estudios, múltiples estudios a nivel mundial desde hace mucho tiempo, en pacientes en los que en momentos muy particulares de su vida, en los que han tenido una emoción muy fuerte, o el fallecimiento de un cónyuge, por ejemplo, o celebrando un día muy especial, pues ahí eso se ha registrado, ocurrencia de incremento de eventos cardiovasculares. Bien, ¿y cómo ayudar a una persona que esté pasando por un momento, por un infarto? Por un infarto. Bueno, inmediatamente si la persona tiene algunos de estos síntomas de lo que estamos hablando, no hay forma de que nosotros podamos recomendar que la persona se quede en casa ni que repose, porque nosotros no sabemos cuál es el infarto que va a evolucionar bien y cuál es el infarto que va a ser catastrófico. Por ejemplo, la mortalidad de un infarto del que hablé, que tiene la elevación del segmento ST, que es lo que llamamos nosotros un infarto transmural, es mucho más alta que el resto de los eventos. Y en el comienzo de la sintomatología pueden parecerse. Entonces, la mortalidad puede llegar hasta un 10%. Eso es demasiado alto en ese tipo de infarto en particular. De manera que toda persona que tenga estos síntomas de los que estuvimos hablando, dolor opresivo en el pecho, y más si se acompaña de alguna otra sintomatología, lo ideal y lo recomendable es que vayan a consultar inmediatamente a un médico. No tratar de mantener la cosa en calma en la casa, porque no sabemos. Si resultó que no es nada, pues perfecto, se regresa a su casa. Pero... se lo pregunto porque hay gente que sube los brazos, sí, acuéstate. Mira, eso es... Bueno, en el momento, en ese preciso momento, si se siente mal, reposa un momentico mientras preparamos el carro, llamamos exacto, la ambulancia, etcétera. Pero si hay estos síntomas, lo ideal es acudir, porque mientras más rápido acuda la persona a la emergencia y esté bajo la visión médica, si ocurre un evento que va a desencadenar al final un evento fatal, ya está bajo vigilancia médica. Entonces, por ejemplo, si ocurre una arritmia de las que hablé, que pueden ser mortales, llega a un sitio donde hay un aparato que se llama desfibrilador, lo pueden desfibrilar o ponerle medicamentos que pueden destapar un coágulo, etcétera. ¿Qué es ese aparato, doctor? Desfibrilador. ¿A quién específicamente se le coloca? ¿Las personas que están pasando por un infarto? ¿También otras patologías? Sí, un desfibrilador es un dispositivo electrónico que se implanta como un marcapaso. Es parecido a un marcapaso, pero un poco más grande porque tiene unas baterías que requieren mayor energía para mandarle un choque eléctrico al corazón. Un desfibrilador es esos aparatos que ustedes ven en las películas y ven en las ambulancias con que le dan un choque al paciente, pero implantado aquí dentro de la persona, con un cable. Es un aparato inteligente que está monitoreando el ritmo cardíaco, y en lo que él detecta que hay una arritmia potencialmente letal, él la analiza y tiene unos algoritmos de terapéuticos en los que puede quitar la arritmia sin que la persona se entere. Eso se llama estimulación, estimula el corazón y la persona sintió un mareíto, pero no sintió más nada, pero si la arritmia es amenazante de la vida, entonces le da un choque eléctrico. Eso es un desfibrilador. Esos aparatos se utilizan para personas que tienen riesgo de muerte súbita cardíaca. La muerte súbita o cardíaca ocurre fundamentalmente por arritmias, porque las arritmias, estas arritmias malignas, no todas las arritmias, estoy hablando de arritmias en personas que tienen una condición que favorece que se produzcan esas arritmias, pueden ocurrir en muchos escenarios. El más importante es la cardiopatía isquémica, la persona que ha tenido un infarto,
no en el momento que tienen un infarto. Hay que esperar por lo menos 40 días después que una persona haya tenido un infarto para saber si va a necesitar un aparato de esto. O una persona que haya tenido un infarto y haya tenido un evento de muerte súbita y lo resucitaron. O sea, tuvo un paro, lo resucitaron, esa persona hay que ponerle un aparato de esto porque tiene una alta probabilidad de que vuelva a ocurrir. ¿Cómo podemos definir arritmias, doctor? Una arritmia es un ritmo irregular del corazón. ¿Puede ser rápido o puede ser lento? Puede ser rápida o puede ser lenta. Las rápidas se llaman taquicardias, taqui significa rápido, y las lentas se llaman bradicardias, bradi es lento. Bien. Entonces, son muchas, el espectro de arritmias de las taquicardias y de las bradicardias son muy amplios, pues se producen porque el impulso que se debe generar en la parte alta del corazón o no se produce con la suficiente cantidad de impulsos que debe haber por minuto, o se producen mucho, o impulsos que se generan en un sitio anormal donde no debería estar generándose. Bien, aquí tiene varias preguntas, doctor. ¿Qué consecuencias puede traerme un diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda? Recién me lo hallaron a los 48 años, ya tengo 49, mi cardiólogo cree que fue por hacer mucho deporte en la adolescencia, pero no está seguro. No soy hipertenso ni he tenido arritmias. Es una pregunta muy importante porque la hipertrofia ventricular izquierda puede ser una condición secundaria a hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que ya sabemos que este no es el caso, pero también las personas que hacen ejercicio de resistencia por mucho tiempo, los deportistas, especialmente algunos deportes, los deportistas que hacen pruebas de largo alcance, los maratonistas o en general los deportistas que tienen entrenamiento físico continuo, pueden desarrollar una hipertrofia fisiológica que se llama el corazón del atleta. Pero no cualquiera que esté haciendo ejercicio va a desarrollar ese tipo de cambios del corazón. El corazón en estas personas va a necesitar tiene mayor demanda de parte del cuerpo, mayor exigencia, entonces él compensa para aumentar esos 5 litros de los que hablábamos en una persona en reposo para poderle mandar a ese deportista 20, 25, hasta 30 litros, compensa hipertrofiando, agrandando un poco sus fibras para que bombee más sangre. Entonces, puede haber una zona gris entre lo que es un corazón de un atleta y lo que es un corazón secundario a una patología que es la miocardiopatía hipertrófica. A él no le diagnosticaron cardiomiopatía hipertrófica, sino hipertrofia ventricular. Podría ser el caso, sin embargo, si la cantidad de ejercicio que esta persona no ha sido excesiva, entonces pues hay pruebas para definir totalmente si es una verdadera hipertrofia o cardiopatía hipertrófica, que si es una patología importante, de una hipertrofia o un incremento de los diámetros o las fibras musculares del corazón por el ejercicio. Bien, soy de tensión baja 11.6, ¿eso es malo? Así era mi mamá, tengo 69 años, casi 70, pero ya me canso más rápido, ahora lo he notado, ¿tendrá que ver con el corazón? 11.6 es una mujer o en cualquier persona, no es una cifra alarmante de presión arterial. Como dije inicialmente, los valores de presión arterial 110, 70, 11.7 para las personas que están acostumbradas a decirlo con 2 cifras, puede ser una cifra normal de presión arterial. Y no necesariamente se está cansando por eso, habrá que buscar otras causas por las que se esté cansando. Buenos días, ¿es reversible la hipertensión arterial? ¿Cómo saber si ya no soy hipertensa? Eso es una gran pregunta a quien la hizo. La hipertensión arterial, en más del 90% hasta el 95% de las personas, es esencial, es idiopática, que es la segunda vez que utilizo el término. Es una hipertensión que no tiene una causa preestablecida, puede haber unos factores genéticos, hereditarios, etcétera, pero es una hipertensión que probablemente vino para quedarse. Hay un 5 hasta un 10% de hipertensos que tienen una causa secundaria. Por ejemplo, tienen una enfermedad de los riñones, tienen una enfermedad endocrinológica o tienen un factor que está provocando la hipertensión, y en ese caso sí se puede curar la hipertensión al quitar ese factor. Si tiene un problema renal y se cura el problema renal o se controla
o un problema endocrino, de tiroides, etcétera, múltiples factores porque pueden ocasionar hipertensión, pueden curarse. Pero en la gran mayoría de las personas, estoy hablando más del 90%, el hipertenso se controla. Y es muy importante dejar el mensaje a la comunidad que una vez que un hipertenso se ha controlado, usualmente porque ha cambiado sus hábitos, ha bajado de peso si tenía sobrepeso, tiene un bajo consumo de sal, que es muy importante para la hipertensión arterial, hace ejercicio, tiene una dieta saludable en lo general, puede controlarse cifras relativamente poco elevadas de la presión arterial sin necesidad de medicación. Pero si el médico que está viendo a esa persona considera que debe tomar medicamentos, probablemente esos medicamentos son para siempre para mantenerle las cifras controladas de presión arterial. Y hablando de esos medicamentos, aquí le llega otra pregunta y dice, ¿qué efectos secundarios ocasiona el consumo diario de pastillas para la hipertensión? Cualquier medicamento puede tener efectos secundarios y dependiendo de algunos de ellos existe un espectro muy amplio de medicamentos para tratar la presión arterial. Entre los más conocidos están los inhibidores de la enzima convertidora porque actúan en una parte, o los inhibidores de los receptores de enzima convertidora, o unos medicamentos que se llaman calcioantagonistas. Tienen un nombre ahí muy extraño que se llaman dihidropiridínicos, donde está la famosa amlodipina, la nifedipina. Todos esos medicamentos son excelentes para controlar la presión arterial, pero ciertamente pueden tener algún efecto secundario, que no significa que el paciente, porque tenga ese efecto secundario, está sucediendo algo muy malo. Por ejemplo, los inhibidores de enzima convertidora, el captopril, el enalapril, el lisinopril, todos esos que terminan en pril, pueden producir tos. Entonces, si una persona, en un 15-20% de las personas puede producir tos, pues el médico se lo cambia por otro. Y los otros, las dihidropiridinas, pueden provocar edema, inflamación, enrojecimiento en las piernas, hasta un 20%. Entonces, si ese medicamento produce un edema que es muy desagradable, muy no tolerable para el paciente, pues lo cambia a otro que no produzca eso. De manera que los medicamentos pueden producir efectos secundarios, pero esos efectos secundarios no son nunca comparables con el beneficio que está produciendo el medicamento. O sea, el beneficio siempre supera cualquier riesgo de la medicación que mandamos los cardiólogos. Bien, ¿la tensión 88-44 es baja? Sí, es baja. ¿Y qué puede hacer cuando la hipotensa? Sí, depende del momento y en la condición en que está ocurriendo una presión arterial baja, porque hay muchas causas o muchos factores que pueden producir presión arterial baja. Una persona puede tener presión arterial baja porque tiene una condición que se llama aumento del tono vagal. El vago es un nervio que llega a todos los tejidos del cuerpo, pero en el corazón produce como inhibición, baja la presión. Entonces son esas gentes que andan por ahí que les dan lipotimias, que se desmayan, que se ponen pálidos. Pero excluyendo eso, una hemorragia puede producir presión arterial baja, es decir, o un evento cardíaco como lo que estábamos. Pero si la pregunta es una persona que siempre tiene 80, 40 de presión arterial, eso son cifras realmente bajas de presión. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda esta explicación, descripción de algunas de las enfermedades, y vamos a seguir conversando más adelante del Día Mundial del Corazón, de los factores de riesgo. Perfecto. ¿Okay? Muchísimas gracias. ¿Hay algo que yo no le haya preguntado que quiera decir? No, muy bien. ¿Las jornadas? Las jornadas van muy bien, estamos muy contentos, en contacto directo con nuestras filiales a nivel nacional. Estamos realmente complacidos con el despliegue educativo y de concientización que están llevando a cabo todos los cardiólogos en Venezuela. Y nosotros creemos que es fundamental para la población venezolana llevar un mensaje de alerta, no de crear pánico, pero sí de alerta sobre este flagelo de las enfermedades cardiovasculares, y creemos que es importante que la gente y la persona, el venezolano de a pie, las personas que padecen o que pudieran estar en riesgo de tener problemas cardiovasculares, estén en contacto con estas redes sociales de la Sociedad Venezolana de Cardiología para ampliar la información que no alcanza este espacio para darla. Ahora vamos a conversar con el doctor Lempira Guevara.
Él es médico cardiólogo y es secretario general de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Vamos a hablar de la influencia de la alimentación y el ejercicio en la salud cardiovascular. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos todos ustedes, aunque están desde muy temprano con todos nosotros. Gracias. Bueno, hemos explicado las enfermedades, los síntomas, las causas, pero nos vamos a los factores de riesgo que decía el doctor, se puede disminuir hasta un 80%. Sí, los factores de riesgo, los principales que tenemos que saber cuáles son. Es la hipertensión, el tabaquismo, el que es diabético es terrible, el que no haga ejercicio y sobre todo el sexo, ser hombre o ser mujer, también eso produce un efecto especial para el riesgo. El hombre en las primeras edades es más proclive a tener enfermedades cardiovasculares que la mujer, porque la mujer la está protegiendo los estrógenos, las hormonas femeninas, pero cuando la mujer pasa la menopausia ya nos alcanza y muchas veces nos supera. Entonces todas esas cosas, hay cosas que podemos modificar. Hay otras cosas que no podemos modificar. Podemos modificar el que fuma, que deje de fumar, el que es hipertenso, que controle bien su hipertensión, el que es diabético, controlar bien todas esas cosas, hacer ejercicio, una dieta sana. Y hay cosas que no podemos modificar, pues no podemos modificar la edad, no podemos modificar el sexo. Bien, ¿quiénes son, digamos, los más propensos, la mujer o el hombre? No, en los primeros años el hombre. Hasta los 55, 60 años va a predominar siempre la enfermedad cardiovascular y la muerte por infarto, por todas esas secuelas en el hombre. Pero después la mujer alcanza al hombre y hacia los 70, 80 años ya nos ha superado. Bien, el ejercicio, ¿cómo debería ser? Por ejemplo, aquí tengo las palabras colesterol, triglicéridos. ¿Eso tiene que ver? Sí. El colesterol alto y el triglicérido alto es un factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular. Esa enfermedad cardiovascular a la larga va a ser un infarto, una enfermedad aterosclerótica o una enfermedad cerebrovascular, que ya lo veíamos anteriormente. Ahora, eso se puede controlar. Lo principal para controlar es hacer ejercicio y hacer dieta, pero no siempre el ejercicio o no todas las veces el ejercicio y la dieta va a controlar el colesterol. En general, una dieta muy estricta y ejercicio adecuado puede reducir un 20% aproximadamente el colesterol. Muchas veces tenemos que bajarlo mucho más. Y en ese caso hay que tomar medicamentos para el colesterol. Y que nos quede muy claro que las personas que tienen el colesterol alto y tienen que tomar pastillas para mantener su colesterol controlado, tienen que tomarlo de por vida. Eso no se va eso va a mejorarse y tenemos que controlarlo. Pero el que tiene el colesterol alto tiene un riesgo aumentado de tener un infarto y tomar pastillas para controlar ese colesterol le va a disminuir la probabilidad de un infarto en un 30%. Y eso en medicina en general es muchísimo y hay que aprovecharnos de eso. Pero tiene que ser por vida. El colesterol, y los vamos a definir, colesterol y triglicéridos. Sí, el colesterol es una proteína, imagínense, es un carrito que va a montarse en un carrito que es el colesterol malo, el LDL, y ahí es donde surge el LDL, que llaman el colesterol malo, y el HDL, que llaman el colesterol bueno. Pero los LDL y los HDL son unos carritos donde se monta el colesterol para poder viajar en la sangre. El colesterol solito no va a poder caminar allí dentro de la sangre. Pero entonces él se monta en un carrito, que es el LDL, y eso va a las arterias. Y al llegar a las arterias empieza a producirse una secuencia inflamatoria que origina una placa, que es igualito como que si una tubería se va obstruyendo. Y eso es lo que va, esa acumulación de colesterol, que después se le agregan más calcio, incluso células musculares, es lo que va a producir la obstrucción de la arteria que origina entonces los infartos. ¿Y eso tiene que ver con la grasa? Sí. En general, los alimentos que son ricos en grasa, el jamón, el queso, la mantequilla, todas esas cosas producen un aumento del colesterol y ese exceso de colesterol se va a depositar en las arterias. El colesterol es necesario para que el organismo en general fabrique las células, las paredes de las células y las hormonas y una serie de mecanismos normales que suceden, pero el exceso se va a depositar entonces en las paredes de las arterias y las va a obstruir. La gente habla muchísimo del corazón porque es una cosa catastrófica, pero eso es un proceso que lleva años y ese deterioro de las arterias está pasando en todas las arterias del organismo, en las del ojo, en las de las piernas. Recuérdense que hay muchas personas por ahí que dicen, me duele la batata cuando camino.
Eso es una seña de que hay un proceso obstructivo arterial y conforme se está obstruyendo en las arterias más distales, también se está produciendo en las centrales, en las del cerebro, en las del corazón. Y en cuanto a los triglicéridos. Sí, el triglicérido es otro tipo de lípido que también está más frecuentemente unido a lo que es los carbohidratos, o sea, pastas, dulces, todas esas cosas que es carbohidratos, el organismo lo va a utilizar, pero también lo va a depositar. Y como cuando lo deposita, él es malo. En un principio, hace muchos años, se pensaba que el triglicérido no era mayor problema, tenerlo elevado, se controlaba, no había ningún problema, pero ahora sabemos que tener el triglicérido alto es tan malo como tener el colesterol alto. Es decir, que la obesidad está relacionada con las enfermedades cardiovasculares o puede que no, puede que esté una persona obesa y no necesariamente. No, bueno, ahí generalmente hay que pensar que el obeso tiene muchos problemas de lípidos, o sea, de colesterol, triglicéridos y de glicemia, de azúcar. Pero hay unos obesos que a pesar de tener una masa corporal aumentada, tienen colesteroles normales. Eso lo han llamado por ahí el obeso sano. Pero no podemos confiarnos en que los obesos son todos obesos sanos, sino que hay que partir de que hay algo malo que está allí y que eso lo va a dañar y tenemos que actuar para poderlo corregir. ¿A partir de qué edad es recomendable el chequeo cardiovascular? Si hay un antecedente de cardiopatía en la familia, que haya un muerto o que haya tenido un infarto en los hombres menos de 55 años, antecedente, o en la mujer menos de 65, no, se murió mi abuela y tenía 50 años, eso es un factor de riesgo malísimo. Entonces debe comenzar alrededor de los 30. Eso es en personas que tienen riesgo familiar. Y en los que no tienen ningún riesgo, de todos modos, a partir de los 35 años deben comenzar a hacerse un chequeo o cualquier cosa que les llame la atención. Se está cansando más con las actividades habituales que está teniendo. Es importante que se chequee porque uno no sabe si el sistema vascular le está dando una señal porque esa persona está caminando menos. Si uno se pasa de ejercicios, ¿le puede dar un infarto? Si el sistema cardiovascular está funcionando bien, es muy poco probable. Puede suceder, pero es poco probable porque eso que explicaba el doctor Rodríguez anteriormente de la frecuencia máxima cuando la gente hace un ejercicio, cuando la persona está llegando al 85% de su frecuencia máxima, se cansa y cuando no se cansa se detiene, deja de hacer ejercicio. Entonces, salvo que esté obligado a hacer un ejercicio, alguien que está escalando y si no sigue escalando se va a caer, bueno, se puede infartarse por exceso de ejercicio, pero generalmente el ejercicio lo bien llevado y bien entrenado lo va a ir acondicionando a que cada vez tolere mayores cargas de ejercicio. ¿Cuál es digamos, el número mayor en esa presión cuando se está haciendo ejercicio? Cuando hay ejercicio, normalmente el organismo aumenta la presión alta, o sea, la que llaman la sistólica. Entonces, una persona que en reposo tiene 120/80, que es una tensión arterial normal, cuando hace ejercicio puede llegar a 180 o 190. No hay ningún problema. Por encima de 180 se considera que está haciendo una respuesta hipertensiva durante el ejercicio. Pero la gente deja de hacer ejercicio, inmediatamente esa presión baja y tiene niveles como los que tenía en el momento antes de comenzar a hacer el ejercicio o incluso más bajo. Bien. ¿El corazón crece por la hipertensión arterial? Sí. Tenemos que tener el concepto que el corazón es un músculo, primariamente es un músculo, y cuando él se ejercita contra la tensión alta es como si una persona estuviera levantando pesas. Entonces él se va a engrosar y ese engrosamiento es perjudicial para el corazón. Ok. Por favor, yo tengo un hermano que camina todos los días, pero me estaba comentando que siente así como una pequeña presión en el pecho cuando está caminando. Él se bajó la cantidad de antihipertensivos, dice que está mejor. ¿Eso puede ser ocasionado por los hipertensivos o es que tiene algo de base? Gracias. No, tiene algo de base. Lo primero que tiene que llamarnos la atención es que la persona que está haciendo esa sensación de presión cuando hace alguna actividad física y como en este caso que lo está bajando de intensidad para no sentirse mal, esa persona tiene una cosa que se llama angina. Ese síntoma que es la angina le está diciendo, mira, no hay suficiente oxígeno que está llegando al corazón, tenemos que revisar qué es eso. Bajar la intensidad de la medicación no siempre es la respuesta, porque eso puede permitir más bien que suba la tensión y al subir la tensión va a ser mal.
resumidas cuentas, es preferible que vaya a su médico y que sea su médico quien lo dirija para aclarar eso. Si no es nada, bueno, chéverísimo, no pasó nada, absolutamente, y el paciente o la persona sigue su vida normal. Pero pues, esto puede ser la primera señal de que hay algo malo que está allí gestándose. ¿Qué impacto puede traer que una persona se deje de tomar la pastilla, no sé, una semana porque se fue de viaje y se le olvidó? No, terrible, porque los medicamentos, es como echarle gasolina a un carro. Pues. Él tiene un nivel y se mantiene funcionando mientras que esté ese nivel. Pero si yo no me lo tomo, ese nivel cae. Y al caer ese nivel, yo estoy perdiendo el efecto. Si la persona deja de tomarlo 24, 48 horas, a lo mejor no pasa nada dependiendo del medicamento. Hay algunos medicamentos que tienen una acción más prolongada que otros y eventualmente si saltó una dosis no va a pasar nada. Pero una semana ya estamos perdiendo todo lo que habíamos ganado. Y el problema es que puede haber rebotes en la tensión. Entonces una persona que venía con su tensión relativamente bien controlada, resulta que deja de tomar la medicación y esa tensión sube mucho más de lo que se podía esperar. ¿El licor sube la tensión? Sí y no. El whisky y el vino tinto tienden a tener un efecto protector. Una copa al día no habría problema, pero no es acumulable y no lo puedo guardar de lunes a viernes para tomármelo todo el sábado. Porque entonces el whisky, si yo lo tomo en exceso, entonces ya no baja la tensión, sino que la sube y hace que sube el triglicérido también. Entonces deja de tener un efecto protector que antes se decía que una persona podía tomarse 1 o 2 copas al día sin problema, no acumulable. Resulta que ahora lo que están enseñando es que si usted bebe, beba menos o no beba. Y si usted no bebe, no invente beber. ¿Se puede tomar un trago? Sí, cómo no. Hay hombres que le echan agua y agua de coco. Sí, no importaría. Lo importante es el contenido de alcohol. Okay. ¿En los ejercicios el caminar trae igual beneficio al corazón o trotar? Sí. No es necesario trotar. Con que la persona camine, y el mínimo es 30 minutos por lo menos 5 veces a la semana. ¿Ya? Ese es el umbral, a partir de allí todo es ganancia. Si hace ejercicio más activo como el trotar, por supuesto va a tener mucho más beneficio, pero en realidad lo que podemos hacer, y es lo que nosotros le recomendamos a todas las personas, es que camine 30 minutos por lo menos 5 veces por semana, a cualquier hora del día, pues en la mañana, al mediodía, en la noche, no importa, acostúmbrese, hágalo un hábito y el día que usted no camine, ese día se va a sentir extraño porque no caminó. Doctor, esa caminata debería ser rápida porque hay gente que dice camina rápido sin parar porque ese es el verdadero ejercicio. Sí. O estoy caminando con otra persona, estamos hablando y estoy caminando, bueno, de manera relajada y con menos intensidad. Sí, bueno, anteriormente se hacía mucho énfasis en que tenía que hacerse una caminata intensa. Pero cuando uno le pone ese apellido de intenso, logra más bien que la gente en vez de entusiasmarse, pues entonces más bien como que evita eso de intenso. Y lo que se dice es que, mire, haga ejercicio no importa cuánto. Algo es algo, peor es nada. Entonces haga el ejercicio, vaya caminando, pero camine. Lo importante es que camine. Si la persona caminó hoy 20 minutos recogiendo flores, bueno, ayer no lo hizo. Hoy tiene una ventaja que caminó 20 minutos recogiendo flores. Cuando camino se me hinchan las manos. No, eso hay que ver qué es lo que está sucediendo, cómo está la función renal, si hay algún medicamento que pueda estar produciéndole eso o si hay alguna obstrucción del retorno de la sangre hacia el corazón, pero en la parte superior. Buenos días, Yeru. Tengo 63 años de edad y según diagnóstico médico me han ocurrido 2 ACV transitorios. Pregunta al médico, ¿qué debo hacer para cuidarme? Soy sola y sin familia. Bueno, tiene que controlar muy bien los factores de riesgo. Tiene que controlar muy bien su tensión arterial, tiene que controlar muy bien su glicemia, el colesterol y triglicéridos y hacer ejercicio. Y mantener el tratamiento que le indicó el médico. Eso es fundamental. Tengo una arritmia supraventricular. ¿Es posible que se controle? Se puede controlar o se puede ablacionar. Entonces se puede controlar con medicación o si es una arritmia severa, se puede hacer una ablación, que es un procedimiento que hacen los cardiólogos y electrofisiólogos, donde buscan cuál es el foco que le está produciendo la arritmia, eso se le da radiofrecuencia y se acabó el problema. Buen día, tuve hipertensión gestacional y después de 9 años comencé a tener tensión alta. ¿La hipertensión en el embarazo provoca que sea hipertensa? Sí, pero no siempre. Entonces, el problema cuando la mujer
se hace hipertensa durante el embarazo, es que hay varias situaciones allí. No sabemos si ella era hipertensa antes y como la hipertensión es asintomática, entonces tenemos el problema de que no se sabía y se le descubrió durante la gestación por los controles seguidos que tiene. Puede ser una hipertensión gestacional en los primeros meses del embarazo, y después que ella es hipertensa gestacional, no sabemos el destino. Algunas siguen siendo hipertensas, otras normalizan y otras normalizan y después se hacen hipertensas. Pero ella pudo haber sido también una hipertensa esencial, hizo un episodio de hipertensión gestacional y ahora como hipertensa esencial, o sea que son el 90-95% de las personas, entonces ahora está comenzando a hacer su ciclo de hipertensión. Pero si una mujer tuvo una hipertensión gestacional, tiene que estar muy pendiente y hacerse controles de tensión arterial frecuentes para descubrir en qué momento puede hacer hipertensión. Vamos con sus preguntas. Buenos días, después de sufrir un síndrome de HELLP, ¿podría seguir padeciendo a largo plazo la tensión alta? Sí, el síndrome de HELLP es una enfermedad que se ve en relación con el embarazo y sucede después, uno de sus componentes es que sea hipertenso. Y como decíamos anteriormente, la persona que es hipertensa en el embarazo después puede continuar siendo hipertensa. Entonces tiene que estar muy vigilante. A lo mejor ahora tiene sus tensiones normales, pero en cualquier momento las puede elevar y hay que pescarlas en ese preciso estado. Tengo retención de líquido, he tenido 8 infartos, mi ritmo y frecuencia son inestables. ¿Qué puedo hacer para evitar esa retención? Busque un médico, porque el problema de la retención de líquido, que muchas de las personas dicen muy alegremente, no, estoy reteniendo líquido, eso puede ser signo de que tiene problemas del corazón, o tiene problemas del riñón, o tiene problemas hepáticos, o tiene una combinación, o puede ser local, o puede ser un efecto de un medicamento. Entonces, vaya al médico, plantéele eso, él le va a ordenar los exámenes pertinentes y va a aclarar qué es lo que está sucediendo. No siempre lo debemos tomar a la ligera de que no, tengo los pies allí reteniendo líquido, ¿no? En mi último chequeo de mi perfil lipídico saqué el ácido úrico alto. ¿Qué debo comer para bajarlo? Más bien que debe no comer, porque el ácido úrico alto se relaciona muchísimas veces con la carne, los mariscos, los enlatados, el tomate, entonces eso hay que disminuirlo. Y si es muy elevado, tiene que tomar pastillas durante un cierto tiempo para que lo ayude a normalizarse. ¿Las taquicardias es una condición o patología que pudiera padecer una persona? Sí, todos, 100% de la población en algún momento puede tener algún tipo de arritmia. El corazón uno lo tiene como concepto que va como un relojito, taca, taca, taca. Entre cada latido hay un espacio regular, pero algunas veces esa regularidad se entorpece. Eso es la arritmia. Entonces cualquiera lo puede tener en cualquier momento de su vida. Cuando un paciente tiene el BNP-NT muy alto, ¿qué riesgo tiene? Eso se asocia con condiciones como insuficiencia cardíaca. Y de hecho es uno de los exámenes que se está haciendo ahora para tratar de pescar más prematuramente o estar seguro de que un paciente que tiene cansancio, que tiene retención de líquido, no sea por cuestión del corazón. Entonces también hay algunas condiciones como los que son pacientes renales, los que tienen insuficiencia renal, que pueden tener un BNP alto. Entonces, lo más importante es que si realmente lo tiene elevado, tiene que ir donde el médico para que le ajuste su tratamiento o le coloque un tratamiento y que eso se vaya normalizando. ¿Se puede cambiar las pastillas de la tensión por el magnesio? Nunca. La tensión no tiene cura. La tensión la podemos controlar. Si no la controlamos, vamos a tener un proceso acelerado de aterosclerosis y de infarto o de daño cerebral, pero no la podemos curar, entonces tenemos que tomarnos las pastillas toda la vida. Ahora, hay un fenómeno que no sabemos todavía por qué sucede, donde un hipertenso puede en algún momento de su vida tener menos cantidad de medicación o evitarla un tiempo, omitirle un tiempo, pero ese es un periodo malo para el paciente. O sea, el paciente se alegra, yo me pongo muy preocupado porque la tensión no da síntomas. Si un paciente, por una parte, deja de tomar el medicamento o el médico se lo retiró, entonces, ¿qué es lo que automáticamente piensa? Me curé. No se curó, está pasando por ese periodo y en cualquier momento va a tener un desenlace grave. Hágase la idea que si usted es hipertenso y le colocaron tratamiento, ese tratamiento es de por vida, de por vida. Y la otra cosa es que una pastillita no solamente a veces es suficiente para controlar la tensión. El 90% de los hipertensos necesitan hasta 3 o 4 medicamentos
para poder controlar la tensión. Y hay que controlarla, porque si no, nos estamos ganando un infarto temprano o un ACV. Y esas personas que antes decían, no, es que es el abuelito y ahora se desconecta, y sabemos que eso es Alzheimer, pero también hay la demencia por microinfarto. O sea, son esos ACV pequeñitos que suceden dentro del cerebro, que no dan mayor síntoma, pero que están quedando ahí y se van acumulando. Eso muchas veces hemos podido disminuir su magnitud si controlamos bien los factores de riesgo. Eso es lo principal, prevenir. Tengo prolapso de válvula mitral desde los 18 años, ya tengo 53, todavía tengo palpitaciones fuertes si no tomo medicamento. ¿No se va a quitar nunca esta patología? No, nunca se va a quitar, a menos que se opere la válvula. Pero esa condición del prolapso de válvula mitral, la válvula mitral es una compuerta que tiene 2 hojas que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces ella cierra aquí, pero a veces es muy laxa y en vez de quedarse aquí hace como un chinchorro. Ese chinchorro es el prolapso de la válvula mitral. Y las personas que tienen ese prolapso de válvula mitral tienen mayor propensión a hacer arritmias, generalmente taquicardia. Dependiendo del grado de prolapso, el prolapso lo va a acompañar toda la vida. Ahora, algunas veces ese prolapso queda allí, no es necesario hacerle nada, otras veces hay que operarlo. Soy hipertenso y tengo 56 años de edad. ¿Cuáles son los ejercicios de cardio recomendados? Caminar. Lo mejor es caminar, por lo menos 30 minutos durante 5 veces a la semana, puede ser mucho más, mientras mucho más mejor, y compre unas pesas pequeñas y haga un poquito de ejercicio de tensión también. No es necesario que se ponga a levantar pesas en su casa ni en un gimnasio, porque la resistencia muscular también es importante para que no perdamos masa muscular. Recuérdense que en la medida que nosotros vamos avanzando en edad, perdemos masa muscular mucho más veloz que una persona joven, también tenemos un metabolismo que es diferente y también hacemos menos ejercicio. Entonces tenemos que tratar de que esa masa muscular no la perdamos tan rápido y lo mejor es hacer cardiovascular, que es caminar, subir escalera, bajar escalera, pero ayudarse también con un poquito de pesa. Una persona con artrosis de rodilla, ¿cómo puede ejercitarse o puede caminar? Bueno, allí la limitación principal es la parte articular. Pues, si no puede caminar, por la limitación de rodilla, pero puede hacer eventualmente otros ejercicios, o sea, un poquito de pesa, limitar más la parte alimentaria y tratar de caminar mientras el proceso inflamatorio de la rodilla lo permita. Yo tuve un accidente cardiovascular isquémico transitorio y me enviaron aspirina en la noche. Esa aspirina es de por vida, no tiene efectos secundarios. A mí no se me olvida porque no quiero que me vuelva a dar eso y fue hace años, creo que fue por el exceso de trabajo. Sí, eso es importante mantenerlo toda la vida, pues, porque hay un riesgo, sí, hay un riesgo. El riesgo que se acompaña de tomar aspirina toda la vida es tener sangramiento. Entonces, algunas personas, por su condición natural, tienen mayor facilidad para tener ese sangramiento y otras personas no. Pero si lo que quiere es evitarlo, tiene que mantenerse tomando la aspirina. ¿Cada cuánto se hace un ecocardiograma, Holter, entre otros? Yo no soy hipertensa, pero el corazón hay que cuidarlo. ¿O solo se hace cuando el cardiólogo o internista lo envía? Solamente cuando el cardiólogo o el internista lo envía. Bien, ya va que tengo aquí. ¿Un infarto silencioso existe? Sí, hasta el 30% de los infartos pueden cursar sin ningún síntoma. Y muchas veces las personas se sorprenden porque van a una evaluación preoperatoria, el internista o el cardiólogo los ve y le dice, mire, usted tuvo un infarto. ¿Cómo va a ser? Yo no puedo haber tenido un infarto. Sí, el 30% de las personas cursan sin ningún síntoma o con pocos síntomas y se descubre al tiempo. Hay doctores naturistas que dicen que la hipertensión sí se puede revertir. No se puede revertir ni que le canten canciones. Es necesario que se tomen su tratamiento, no sea terco, tómese su tratamiento. Bueno, con esta respuesta yo debo finalizar el programa y me encanta, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Recuérdense, lo principal es prevenir. Es preferible hacer ejercicio, tomarse sus medicamentos, una dieta adecuada y no sufrir un infarto. Eso es catastrófico. Y últimamente estamos viendo que la gente se está infartando a edades menores. Ay.